El equipo de transición de Donald Trump ya terminó con emitir varios de estos anuncios directamente del presidente electo y hay varios nombramientos polémicos, como los están viendo ustedes en pantalla. Peter Hegseth, un presentador de la cadena Fox, una cadena conservadora, quiere que sea secretario de Defensa. Tulsi Gabbard, ex demócrata, y se ha vuelto, pues además, una de las que más ha impulsado teorías conspirativas y muy cercana a algunas ideologías como la del presidente sirio Bashar al-Assad, etcétera. Ella estaría al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia. Robert F. Kennedy Jr., también exdemócrata, después se volvió independiente, se lanzó por su propia cuenta y después terminó apoyando a Donald Trump, y además es una persona que ha generado escepticismo en la efectividad de las vacunas, así que eso, entre otros asuntos bastante controversiales, sería entonces el próximo secretario de Salud. Y Matt Gaetz, uno de los más fieles y recalcitrantes aliados de Donald Trump en el Congreso, en medio de una cantidad de investigaciones y acusaciones en dos lugares, en varios aspectos, incluyendo tráfico de menores, etcétera. Y ahora sería, por lo menos Trump es lo que quiere, que sea secretario de Justicia. Eso sí, si los llega a confirmar el Senado. Y ese es otro de los temas en este segmento. Federico de Jesús lo había puesto sobre la mesa. Quería ir con Rocío, porque lo que dicen muchos en el Congreso, primero que todo, esto tiene que pasar por la confirmación del Senado. Y lo que dicen muchos en el Congreso es que sí, Trump tiene derecho de escoger a la persona que quiera. Pero el otro lado también está el poder que tiene en el Senado, la decisión de los senadores de confirmar. Y ellos tienen ahora una interrogante. ¿Van a permitir que Trump haga lo que quiera o van a sentar su influencia y el poder que tienen como el cuerpo que puede confirmar o no un funcionario, Rocío? Mira, depende de cómo lo veas. Yo lo veo cuando tú tienes un mandato como el que ha tenido el presidente electo Trump, donde tú tienes el voto popular, tienes una agenda en realidad que has presentado en una campaña y que la gente, ¿verdad?, votó favorablemente, y esos estados péndulos donde se decidieron, que fueron Wisconsin, Pensilvania, Michigan, muchas de las políticas que querían que cambiaran pues tenían más que ver con el tema económico, el tema de la inmigración, definitivamente, pero hay unos asuntos de importancia donde muchas de las personas que votaron, ¿verdad?, en gran mayoría, no importa si fueron latinos, afroamericanos, blancos, es el tema en común del cambio. Querían cambio, y eso es exactamente lo que muchas de estas personas ahora van a decir. Bueno, el presidente electo tiene mi mandato y los senados, obviamente hay una balanza de poderes aquí. El Senado como tal va a considerar ciertas cosas y le va a dar al principio, que yo creo que lo que entendí un poco de John Thune, era que le iba a dar un poquito de margen. Lo único que lo vi un poquito escéptico en términos de decir, bueno, yo voy a permitir que el proceso se lleve y se ventile como es, ¿verdad? Una audiencia, y vamos a ver cómo reaccionan. Las dos personas que yo pienso que pueden tener un poco de problemas van a ser Matt Gaetz, en términos de cómo él ha quedado con la misma gente de la Cámara de Representantes, y aunque en realidad el proceso va a pasar primero por el Senado, es exactamente esas controversias que él generó, ¿verdad?, eliminando de la Cámara a un Kevin McCarthy, y yo creo que todavía quedan esas espinas en muchas de esas personas. Lo que Tulsi Gabbard y Robert Kennedy Jr., pues mira, son personas que en realidad comulgaban con el Partido Demócrata, son pro-choice. En muchas de esas situaciones hay cosas que a lo mejor van a decir, no deberían votar los senadores republicanos por dos personas como estas, pero Donald Trump fue bien preciso, y inclusive en la campaña decía, yo quiero cambio, I want to make America healthy again. Muchas de las posturas de Robert Kennedy Jr., por más controversiales que sean, hablan mucho de quitar aditivos, cosas de las cuales el FDA ha tenido muchos problemas en los pasados años. Tulsi Gabbard no será, ¿verdad?, a lo mejor de la alianza quizás de muchos republicanos, pero en los independientes, en los libertarians, se ha movido en círculos muy bien. Y yo pienso que sí, el mandato es claro y los primeros 100 días son los que son más importantes, Iones. Luego de eso, posiblemente se quede esto como un lame dog session, pero esos primeros 3 meses serán de mucha importancia, así que esos nombramientos, por lo menos la mitad, yo creo que más de la mitad van a pasar. Y estoy segura que Federico está en total desacuerdo.
Bueno, en parte, ¿no? Estoy de acuerdo que el presidente en general se merece una deferencia sobre sus nombramientos. Lo que está en juego aquí son los procesos internos del Senado, que ellos si quieren ser un sello de goma, pues entonces ellos quitan las sesiones pro forma y le permiten al presidente nombrar a quien sea sin pasar por el sedazo del Senado y que ese término dure nada más que 2 años, que es lo que pudiera pasar con gente que no tenga los votos dentro de los mismos republicanos para la confirmación, como puede ser Matt Gaetz, como puede ser Tulsi Gabbard u otros. Así que yo creo que hay que ver si el Senado va a también afirmar sus prerrogativas como una rama constitucional de gobierno o si van a hacer lo que el presidente Trump les diga. Y sí, recibió un mandato, pero el mandato no da derecho a ser canalla, como decía Muñoz Marín en Puerto Rico, el poder no da derecho a ser canalla y las prerrogativas constitucionales se deberían de respetar. Aquí lo que me llama la atención, Oscar, también es que es el tipo de personas que él está nombrando y en estas designaciones obviamente hay está la marca total de Donald Trump. Por lo que hemos escuchado, le costó mucho trabajo buscar a alguien en la Secretaría de Justicia hasta que se acordó de su gran aliado Matt Gaetz. Y en términos, por ejemplo, de Tulsi Gabbard, donde no tiene experiencia para manejar 18 agencias de espionaje de los Estados Unidos y ver si todo esto, además Robert F. Kennedy, etcétera, y Pete Hegseth, todas estas personas no tienen esa experiencia que se necesita para manejar personal, información sensible y mucho más, pues para generar confianza a nivel internacional y dentro de las mismas agencias. Bueno, yo te diría que las designaciones que hasta este momento conocemos parecerían obedecer a un deseo del presidente electo de satisfacer a las bases más fanáticas, más identificadas con su persona, más que a verdaderamente darle el mejor servicio posible al país. Creo que estas designaciones también ponen en duda la, vamos a decir, responsabilidad de la nación más poderosa del mundo en términos de las calificaciones de las personas que están siendo designadas. Creo también que hay un factor preocupante que tiene que ver con la histórica significancia de los pesos y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado. El Senado, independientemente de que sea del mismo partido del presidente electo, tiene funciones históricas diseñadas precisamente para ejercer un rol de revisión cuidadosa, minuciosa, responsable, para asegurarse de que las personas designadas por un presidente electo, si son verdaderamente calificadas, reciban la confirmación. Pero lo que está en duda para mí es si vamos a seguir viendo realmente un fortalecimiento de esta división de poderes o si vamos a ver, por el contrario, una consolidación de una tendencia autocrática donde el presidente espera obediencia, en este caso del Senado, de la Casa, para hacer todo lo que quiera. Tú dices, no es apabullante porque obviamente fueron 47% de los estadounidenses que votaron también por la opción demócrata, es por eso que lo dices, pero obviamente sí fue apabullante porque pues ganó todos los 7 estados más importantes, etcétera, entonces en ese sentido sí lo es, pero obviamente, claro, por supuesto tomamos tu punto. Hay que ver el número de votos. Sí. No, solo te comentaba que si uno ve el número de votos, estrictamente entre los dos candidatos que más votos jalaron, hay una pérdida de votos con relación a la elección del 2020, independientemente de que ganó los estados péndulos, que eso es absolutamente cierto. Claro, en general el electorado no estuvo tan animado para salir a las urnas y eso llama la atención después de tanto dinero y tantos recursos que se utilizaron. Voy a Manuel porque tal vez una de las designaciones más controversiales es la de Matt Gaetz y el impacto que puede tener en el Departamento de Justicia. Fuentes dicen que en el interior del Departamento de Justicia hay mucha zozobra. Una persona como Matt Gaetz que por lo menos es abogado, ¿verdad? Y que por lo menos entiende, por lo menos fue a la universidad para ser abogado, no tiene el bagaje que se necesita ni la experiencia para manejar un departamento, Manuel, que además tiene doble vía. Uno es ser parte del gabinete y el otro tener una independencia en cierto tipo de casos y cierto tipo de acciones. Y lo último que hablaste es lo más importante, tener un nivel de independencia. Acuérdate, con Merrick Garland, el fiscal que tenemos ahora,
Él trajo casos en contra del expresidente, ahora el presidente elegido, pero también era parte de los casos que iban en contra del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, esos casos. Así que ese Departamento de Justicia estaba por muchos lados del mundo de justicia, pero vamos a ver el nombre de Matt Gaetz, sí. Eso asombra, eso preocupa, eso es algo que no hemos visto en la historia de los fiscales generales de la nación. Pero fíjate, y lo que acaba de decir Oscar yo creo que es importante, fíjate la importancia que da Trump a las personas que va a tener en posiciones importantes para él. Obviamente Matt Gaetz, pero vamos a ir para el número 2 y el número 3 del Departamento de Justicia. Todd Blanche y Emil Bovey. ¿Quién son Todd Blanche y Emil Bovey? Son los abogados que se han sentado al lado de él cuando él ha estado en la corte en Nueva York y que han estado en la corte en Washington, D.C. y que han estado en la corte en la Florida en los casos que ha traído Jack Smith. Son los abogados privados de él que lo están defendiendo hasta este momento porque esos casos siguen adelante. El mundo de la ley y el mundo de justicia es enseñar que hay una independencia, que se puede tener confianza que hay una persona que está trayendo un caso solamente porque es la ley. Pero aquí tenemos a 3 personas al tope del Departamento de Justicia que es obvio, que están ahí solamente porque son tan cerca y ayudando al presidente Trump. 2 de ellos, abogados ahora mismo, que tienen la responsabilidad. No es que quieren hacerlo, es que tienen la responsabilidad como un abogado de ayudar a su cliente o decirle al cliente, tengo que renunciar a mi posición como tu abogado porque ahora voy a ser parte del Departamento de Justicia que a lo mejor haga otra investigación en contra de ti. Y eso es un conflicto extraordinario, pero un conflicto de intereses, pero que haga eso en este momento que se está construyendo esto, y el Departamento de Justicia nada más que un ejemplo, eso es lo que querían las personas que votaron para el presidente Trump, o estaban buscando una persona que podía especializar en inmigración. Están buscando una persona que puede interpretar las leyes que tienen que ver con China y cómo se hace el negocio con China y si hay asuntos de lo que se llama antitrust. No, son los 3 personas que son más cerca al mundo de él en los últimos 2 años. Y eso que no hemos hablado de las otras designaciones, vamos a hacerlo cuando regresemos de la pausa, porque también obviamente el Departamento de Seguridad Nacional va a ser crítico para estas promesas de deportaciones masivas, etcétera. Así que seguimos con este tema muy importante, lo que está pasando para el futuro de los Estados Unidos. Es el tema de hoy en Choque de Opiniones. Ya regresamos.